la palabra de Dios. Por eso cuando se le habla a ustedes, se le dice a ustedes acerca del amor de Jesús, se le habla de que Dios le ama, de que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Eso está en la Biblia. Cuando le habla de que ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, eso está en la Biblia. Cuando se le dicen acerca de los mandamientos que deben cumplir, eso está en la Biblia, ¿sabe? Entonces es importante conocer que esos mensajes, pasajes, texto bíblico son la palabra de Dios para cada uno de nosotros, que nos aconsejan cada día. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, ¿qué habla? En el libro de los Proverbios también aconsejan a los padres, aconsejan a los hijos. En el libro de Eclesiastés, ¿de qué nos hablan en el libro de Eclesiastés? Aconsejan a la juventud. En el libro de Eclesiastés, en el libro de los Salmos, tenemos grandes oraciones, cánticos. En el libro de Mateo tenemos la genealogía de Jesús, tenemos los milagros de Jesús, tenemos una reseña de Jesús completa, de todo. Pero esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por esto nosotros también le damos constantemente gracias ¿a quién? A Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios, como la verdad, la cual también está actuando en ustedes, en los creyentes y en nosotros. ¿Sabe? La Biblia nos enseña y nos manda a que demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo de la palabra, tú no escuchas la palabra como palabra de hombre, sino que tú escuchas la palabra como palabra de Dios, que te transforma, que te cambia y que te ayuda a ¿qué? A ser diferente, a ser un niño diferente, a ser un niño que escucha a sus maestros, a ser un niño que escucha a sus padres, que obedece a sus padres. Ve, esa palabra actúa en ustedes. ¿Pero cuál palabra? Por ejemplo, tenemos mandamiento en Éxodo que dice: honra a tu padre y a tu madre. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tú le obedeces en todo. ¿Sabes? Honrar y obedecer es diferente. Cuando tú obedeces es porque hay un mandato, pero cuando tú honras no es necesario que te manden. Por ejemplo, tú sabes que tienes que hacer quehaceres en la casa, tú sabes que tienes que organizar tu habitación. Si tu mamá te manda y tú le obedeces, eso es obediencia. Pero si tú lo haces honrando a tu madre o a tu padre, para que ellos no se fatiguen tanto, para que ellos no se carguen tanto de trabajo, sino que tú dices: bueno, yo voy a ayudar a mi madre haciendo estos quehaceres, voy a honrar a mi padre haciendo esto, voy a honrar a mi madre ayudándole en esto sin que me mande. Entonces tú lo estás honrando, tú estás cumpliendo con este mandamiento que se encuentra en Éxodo, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabe lo que es el primer mandamiento con promesa? Que Dios te promete a ti que larga vida en la tierra. Te promete que tus días serán alargados en la tierra. Quizá la naturaleza pensaba que tú ibas a durar 10 años de vida, pero si tú honras a tus padres, si tú honras a tu madre, hay una promesa en la Biblia que te dice que tus días van a ser alargados, que tus días se van a alargar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero es si honra ¿a quién? A tus padres. Por eso la palabra dice: actúa en ustedes. ¿Cómo sabemos que la palabra actúa en ustedes? Si ustedes obedecen la palabra, si ustedes honran la palabra de Dios que se les está instruyendo, si ustedes honran la palabra de Dios que ustedes escuchen, que se les enseña a diario. La Biblia es un guía
para la vida diaria. La Biblia te dice, no codicie. A cada instante, a cada momento, tus ojos ven cosas que te agradan, tus ojos ven cosas que te gustan. Pero la Biblia te dice, no lo codicies, no lo envidies. Entonces, como es un guía diario, te ayuda a que tú no falles, a que tú no cometas ese error, porque te dice, no codicies lo ajeno, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies esto, no codicies aquello. Por eso la Biblia es un manual diario. La Biblia dice, si está enfermo, que pide oración, si está enfermo, clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. Entonces, si tú amaneces enfermo hoy, entonces tú tienes la palabra, dice, clama a mí. Entonces tú tienes la palabra, tienes que tener fe para clamar a Él, que Él te ve, te escucha y te sana. Por eso la Biblia es un manual diario para andar con Él, para nosotros poder vivir el día a día. La Biblia es un guía de la vida diaria. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, oh Jehová, y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra de Dios es una lámpara que te ilumina en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de cualquier problema. La palabra de Dios te ilumina y te da la solución a cualquier problema. Alguien te está haciendo algo, la palabra de Dios te dice y te manda, amad a vuestros enemigos, orad por vuestros enemigos. Entonces, la palabra de Dios, como es un manual diario, te dice, amen a sus enemigos, obedezcan a sus padres. Entonces, ese guía que es una lámpara que te ilumina cada día y una lumbrera para tu camino, porque a veces estamos en camino, pero estamos en caminos equivocados. A veces estamos en camino, pero estamos en camino erróneo. A veces estamos en camino, pero no es el camino del Señor. La Biblia dice, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie va al Padre si no es por Él. Al hombre le han presentado hoy en día muchísimos caminos. Le han presentado caminos que se ven fáciles. Tú quieres salir de la pobreza, mira, ponte a hacer esto, métete en estos negocios. Pero esos caminos al hombre lo conducen a muerte. Mira, tú quieres hacer esto, habla tal mentira, dile esto para que pase del paso. Es un camino que a la corta va a salir del paso, pero más para adelante la luz, que es la palabra de Dios, va a resplandecer sobre la mentira y todo va a salir a la luz, porque la palabra de Dios es una lámpara a mis pies. Por eso la palabra de Dios, debemos agradecer a Dios porque Él no ha dejado esta palabra tan hermosa, no ha dejado la Biblia como un guía, como un manual para vivir el día a día, para vivir cada momento de nuestras vidas. Y es necesario que pues nosotros cada momento entendamos que tenemos que honrar la palabra del Señor, que cada momento tenemos que pues obedecer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Dónde? En la tierra. Para que nos vaya bien aquí, para que podamos tener salud, para que las puertas del cielo sean abiertas a nuestro favor. Cuando digo que las puertas sean abiertas a nuestro favor, es que no te faltará nada. Aunque ande en sombra de valle, de oscuridad, de muerte, ¿sabe qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso es importante tener la palabra de Dios como un guía, como un manual que me enseña, me ayuda cada día a caminar en luz. Dice la Biblia
Y la palabra de Dios es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Quiere decir que tú no vas a andar en oscuridad, tú no vas a andar en tiniebla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te ilumina, la palabra de Dios te alumbra para que sean abiertos vuestros ojos y no caigamos en ¿qué? En desgracia, no caigamos en cosas malas, sino que la palabra de Dios nos ilumina el camino y nos alumbra para que veamos el mal que quizá está delante. Y el Señor, por su promesa, nos pueda guardar en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de la dificultad. Como niños, tienen que entender que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que ser esa luz que los guíe. Como niños, tienen que amar la palabra de Dios para que ella les guíe y sean lumbrera a sus caminos. La Biblia nos ayuda a crecer. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir desde Génesis hasta el Apocalipsis es inspirada por Dios. Lo que Dios te manda en Éxodo, a honrar a tu padre, lo que Dios te manda en Éxodo, amar a Dios sobre todas las cosas, te lo dice en el Nuevo Testamento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Entonces, todo lo que Dios ha dejado en esa Biblia, en la palabra de Dios, ha sido y es inspirado. ¿Por qué? Por el mismo Dios, para enseñarnos, para que crezcamos, para redarguirnos, para corregirnos. Esa es la palabra de Dios, una lumbrera que nos ayuda, nos bendice, nos ilumina y está para que nos vaya bien. Pero dice, la Biblia nos ayuda a crecer. ¿Tú quieres crecer? Estudia la Biblia. ¿Tú quieres ser sabio? Estudia la Biblia. ¿Tú quieres conocer a Dios? Estudia la Biblia. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? En justicia. ¿En qué? En justicia. ¿Para enseñar qué? Enseñar valores como el amor, la paz, la justicia, la honestidad. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No teniendo intermedios. No teniendo dos caras. No. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Para redarguir, para corregir. Muchas veces no nos gustan que nos corrijan. Muchas veces no nos gustan que nos llamen la atención cuando cometemos un error, cuando fallamos. Pero la palabra de Dios está ahí para corregirnos, para hacernos entender que lo que estamos haciendo no está bien. Estamos desobedeciendo a vuestros padres, no le estamos escuchando a vuestros padres. La palabra de Dios está ahí para corregirnos y nos dice: hijo mío, escucha la voz de tu padre, escucha los consejos de tu padre, escucha las razones de tu padre. Es la palabra de Dios que te enseña y te dice esas palabras. Entonces, como está para corregir, ella te va a corregir. Pero ¿cómo te va a corregir? Te va a corregir con amor, te va a corregir para ayudarte a crecer, te va a corregir que aunque te duela al principio, pero después tú vas a entender por la palabra de que esa corrección produjo frutos en ti de tal manera que has crecido en Dios y eres diferente, honrando a tus padres, a tu madre, honrando a Dios de todo corazón, a fin de que el hombre de Dios, el joven, el niño, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. No sabemos
para lo que Dios nos necesita. No sabemos si Dios necesita que le demos la mano a alguien que está en la cárcel. No sabemos si Dios necesita que vayamos a un hospital y oremos allí por alguien, que le tendamos la mano, que le demos un plato de comida a alguien. No sabemos si Dios nos necesita para que bañemos a un anciano. No sabemos. Pero dice que Dios nos prepara para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Sabes lo que es toda buena obra? Cuando Dios te necesita para algo que tú estés preparado. Cuando Dios te necesita para algo que tú estés listo y dispuesto a obedecer ese llamado que Dios te hace para que lo obedezca. Dice, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice hombre, te lo dice a ti, niño, niña, te lo dice a ti, a joven, te lo dice a ti, a dama, caballero, anciano. En Dios no hay edad para hacer su voluntad, para hacer su obra. Pero dice que la palabra de Dios te va a ayudar a que tú estés preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Cuándo va a estar preparado para toda buena obra? Cuando tú estudie la palabra del Señor, cuando tú ames la palabra del Señor, cuando tú atesores en tu corazón la palabra del Señor. Es necesario que nosotros pues atesoremos la palabra del Señor ahora que hay tiempo. Que atesoremos la palabra del Señor ahora que hay tiempo, porque quizá vendrán días donde no la vamos a tener en el corazón y es difícil hacer algo que no está en el corazón. Por eso debemos amar, atesorar la palabra del Señor. La Biblia no es un libro cualquiera, sino que es, según Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es tan viva que te habla y tú puedes entender que te está hablando. La palabra de Dios es tan viva que te habla y te sana y te corrige y te enseña. Por eso la palabra de Dios tiene vida. Por eso la palabra de Dios tiene vida, porque te habla a ti y tú la puedes entender. Dice, y eficaz, que es algo eficaz, que te construye, que te fortalece, que te da aliento, que te da vida. Eficaz, que es provechoso. ¿Para qué? Para tu salvación, para tu vida. La palabra de Dios es vida y eficaz. Y dice, y más cortante que una espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuéstanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios puede entrar a la mente del hombre y al corazón. Nosotros humanamente, ¿qué vemos? Lo de afuera. Yo te veo tus ojos, yo te veo tu rostro, sí, pero tu corazón solamente lo ve ¿quién? Dios. Y a través de su palabra, Él te puede corregir, Él te puede enseñar, Él te puede redarguir, Él te puede sanar. Muchas veces hay personas que están enfermos por dentro y por fuera se ven sanos, pero Dios puede sanarte por dentro, Dios puede sanarte por dentro y por fuera, pero a través de ¿qué? De su palabra, porque dice, y penetra, ¿hasta qué? Dice, hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí hay que hacer una aclaración. El alma es una cosa y el espíritu es otra. Porque dice, cuando Dios creó al hombre, sopló sobre el aliento de vida. ¿Qué sopló? Sopló espíritu. Toda persona que muere, ese espíritu va a Dios porque es espíritu de Dios. Ahora, el alma no. El alma tiene que ser sanada, curada aquí en la tierra. El alma tiene que aceptar a Cristo como Salvador aquí en la tierra. El alma tiene que obedecer a Dios aquí en la tierra. El alma tiene que decidir a dónde quiere pasar la eternidad aquí en la tierra. Si el alma quiere pasar la eternidad en el cielo, en el lugar de descanso, en gozo con nuestro Señor,
tiene que aceptar a Dios como único y suficiente Salvador. Hasta que el hombre pues no acepta al Señor como único y suficiente Salvador, el hombre entonces no puede gozar, disfrutar de lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero el alma, aquí ustedes tienen que tomar las decisiones. ¿A dónde quiere que su alma vaya a parar? Si quieren disfrutar 40 años, si quieren disfrutar 60 años, si quieren durar muchos años gozando, disfrutándose en fiesta para allí y para acá, bien. Pero ¿dónde pasará su alma la eternidad? Todos los años, por los siglos de los siglos, una eternidad. ¿Dónde pasará el alma? ¿Dónde pasará su alma la eternidad? Aquí en la tierra usted decide dónde quiere pasar la eternidad. La Biblia dice que cuando Jesús murió, lo crucificaron juntamente a dos ladrones, dos malhechores. ¿Qué quiere decir? Eran dos personas malas. Pero uno de esos malhechores que estaban al lado de Jesús le dijo: oye, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvame a mí mismo. Le injuriaba. Sin embargo, hubo uno de los malhechores que le dijo: cuando esté en el reino, acuérdate de mí. Este reconoció a Jesús, aunque era malhechor, porque le dijo: nosotros no merecemos morir, pero este hombre es inocente, refiriéndose a Jesús. Y este le dijo: cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Desde hoy estará conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a aquel malhechor. Jesús allí en la cruz perdonó a aquel malhechor. Jesús allí en la cruz borró todos los pecados de aquel malhechor. Como me perdona a mí, te perdona a ti, perdona a toda la humanidad y le borra los pecados. Pero el hombre tiene que reconocer a Jesús como lo reconoció aquel malhechor. El hombre tiene que reconocer que Jesús tiene que formar parte de su corazón, que Jesús tiene que ser el centro de su corazón, que Jesús tiene que estar presente allí entre la vida y la muerte, porque aquellos dos malhechores estaban condenados a morir. La diferencia fue que uno dijo: cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Y el otro le injurió, mas no aceptó a Jesús. Esa es la diferencia. Por eso la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es vida. Por eso creemos fielmente en la Biblia, creemos fielmente en la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que me ayudan a caminar cada día, ellas son las que esa lumbrera que me ilumina cada día. La palabra de Dios es esa lumbrera que está para ayudarnos, para consolarnos cada momento de nuestra vida, cada momento de nuestro andar, cada momento que estamos en un proceso. Ellas están ahí para ayudarnos, para sanarnos. La palabra de Dios siempre está dispuesta a curarnos, siempre está dispuesta a hacer algo especial por nosotros, pero nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios tiene que formar parte de nuestro caminar, de nuestras decisiones, de nuestro levantar y de nuestro acostar. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en primer lugar, para que ella nos ilumine, para que ella nos guíe, entonces nos va a ir bien. ¿Sabe qué pasó con Daniel? Dice que Daniel tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel abría la ventana de su habitación y acostumbraba orar hacia Israel. Entonces, la relación que tenía Daniel con el Padre en la oración le ayudó que cuando lo echaron en el foso de los leones, Dios estuvo con él. Entonces, es necesario que nosotros forjemos una relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lumbrera, es una luz que nos ilumina y que nos ayuda a ser diferente, nos ayuda a caminar por un buen camino. La palabra de Dios, demos gracias a Dios siempre por su palabra,
porque ellas son las que dan testimonio de cada uno de nosotros. A través de la palabra de Dios, encontramos la vida eterna, según Juan 5:39, dice: escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. Por algo la Biblia tiene este verso bíblico para cada uno de nosotros. Por algo la Biblia tiene este texto bíblico para cada uno de nosotros, que nos dice, nos ilumina, porque dice: escudriñad las escrituras, escudriñad la Biblia, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque la Biblia que dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La Biblia es la que dice: Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, si Él es el camino, si Él es la verdad, entonces Él es que nos va a llevar al Padre. La Biblia es la que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, si alguno escucha mi voz y abre su puerta, yo entro a Él y ceno con Él y estoy con Él. Por eso dice que la escudriñemos. Por eso dice la Biblia: escudriñenla, léanla, estudienla, atesórenla, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Es importante que como niños, como adolescentes, como jóvenes, como damas, caballeros, lean la palabra del Señor, lean las escrituras del Señor, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En resumen, ya para concluir con esta parte, ¿qué es la Biblia como tema? Ya tenemos rato viendo la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios y su propósito. El propósito de la Biblia es revelar quién es Dios, su voluntad a la humanidad, y documentar que las profecías acerca de la llegada y de la venida de Jesús a la tierra. La palabra de Dios puede iluminarte para confiar, para creer, para luchar, para superar las tentaciones y seguir el camino del bien. Hay un punto muy importante aquí donde dice: para superar las tentaciones. ¿Sabe por qué Jesús venció cuando fue tentado? Porque Él mantuvo una relación con el Padre de oración. ¿Sabe? Él mantuvo una relación, una comunión con el Padre en oración y en obediencia al Padre. Y por eso cuando fue tentado por el diablo, entonces Él pudo vencer. Y en cada tentación, entonces Satanás tenía que salir huyendo. ¿Por qué? Porque Él mantuvo una relación con el Padre. Dios te bendiga, Carmen Pérez. ¿Cómo está? Bendiciones para ti y tu familia. Jessica, Dios te bendiga. Braylin, Dios te bendiga. La palabra de Dios puede iluminarte para confiar, para alabar, para luchar, para superar las tentaciones, para superar las crisis. La palabra de Dios, oye, nos ayuda a superar las crisis. ¿Sabe? Hay una historia que me gusta mucho y es la historia de la viuda que le fueron a cobrar con sus hijos para llevarse sus hijos porque su esposo había muerto. Pero esta mujer fue ante Eliseo, el varón de Dios, y le explica la situación. Y Eliseo le dice: pues mira, ¿qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? A veces tenemos que decirle al Señor qué tenemos en la casa, lo que tenemos para que Él pueda solucionar la crisis, para que Él pueda solucionar el problema. A veces nos duele la cabeza, a veces tenemos cualquier dolencia y no queremos decirle al Señor: mira, Señor, me siento así, así, así. No, es necesario que le digamos al Señor la crisis que estamos pasando, el problema que estamos pasando, para que Él entonces nos ayude a superarla
para que podamos ser sanados. Entonces aquella mujer le dice, yo tengo una vasija con un poquito de aceite. Y el profeta de Dios le dice, oye, ve anda a los vecinos, a tu vecina, y busca vasija, no poca, para que, dice, y se van a llenar. Y lo hizo así, se trancó en su casa, y las vasijas se fueron llenando, hasta que no hubo más vasijas para llenar aceite. Y luego el profeta de Dios le dice, ahora vende el aceite, paga a los acreedores y vive con lo que queda. Entonces la Biblia nos ayuda a superar la crisis. Es necesario que nosotros leamos las escrituras, leamos la palabra de Dios para que superemos crisis. La Biblia es lo que nos dice, que nos levantemos, ¿sabes? Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Te está diciendo, si tú estás en un trabajo y tú tienes la capacidad quizá de desarrollar una función más alta, dice, levántate. Tú estás durmiendo, levántate, avanza, tú puedes superarte, tú puedes luchar por lo que tú quieres, porque tú estás preparado. Levántate, dice la Biblia. ¿Pero dónde lo dice? En la palabra de Dios. Por eso, la Biblia es un precioso manual, es un precioso guía para nuestro provecho diario, para nuestra salvación. En la Biblia encontramos todo. La Biblia te habla a ti, me habla a mí, le habla a ella, le habla a él, le habla a él, y a todos nos habla la Biblia de una manera preciosa. De tal manera que a veces nos quedamos con la boca abierta, nos quedamos atónitos, porque cuando no pensábamos nada, entonces Dios viene por la palabra y nos responde, y abre los cielos y mueve la tierra, y vemos entonces la mano de Dios obrando. La palabra de Dios será para ti en las diferentes circunstancias de la vida un guía, pero también un alimento espiritual. Qué bueno es resaltar que cada día tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Escuchaste? Cada día sacar un momento para estudiar la palabra de Dios, porque ellas nos van a ayudar a superar las crisis, las diferencias, los problemas de la vida diaria. Una guía, pero también un alimento espiritual, sin olvidarte del punto esencial de nuestra fe en la palabra del Señor. Presente entre nosotros en las sagradas escrituras. Confía en Jesús y confía en las promesas que Dios te hace en su palabra. Dios nos ha dado promesas en la palabra, en las cuales debemos creer, debemos esperar, debemos entender que el tiempo de Dios es perfecto, que Él nunca llega tarde. Debemos entender que la Biblia dice que debemos esperar en el Señor. Dice, pacientemente esperé yo a Jehová y Él me escuchó. Pero si nosotros nos desesperamos y no esperamos pacientemente a Jehová, entonces no podemos ver la bendición de Dios en nuestras manos, porque el que bendice es Dios. A veces las puertas se abren porque esperamos en Dios y somos pacientes, pero cuando nos desesperamos, entonces las cosas no suceden como Dios la tenía planificado para cada uno de nosotros. Es necesario esperar en Dios, ser paciente y ver grandes resultados que Él tiene para nosotros. Confía en Jesús y confía en sus promesas para que te vaya bien. ¿Cómo entender la Biblia? Con ayuda del Espíritu Santo. Cada vez que vayas a leer la palabra de Dios, dile al Espíritu Santo que te dé la interpretación, que te enseñe, que te ilumine, porque tú necesitas de su ayuda. Recuerda que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, y que cuando Jesús se fue, ascendió al cielo, Él dijo, me voy, pero enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, y estará con ustedes todos los días de su vida. Entonces el Espíritu Santo que está ahí a tu lado, cuando tú vas a leer la palabra, dile, Espíritu Santo, en
Espíritu Santo, acompáñame a yo entender las escrituras, a yo entender la palabra de Dios. Porque no podéis leer la palabra de Dios como un libro cualquiera, sino leerlo como la palabra de Dios que te va a hablar a tu mente, a tu corazón, que te va a transformar tu pensamiento. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Imagínate que Dios te dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Imagínate que Dios te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entro a él, ceno con él y estoy con él. Imagínate que Dios te dice en esta hora, yo te estoy tocando la puerta de tu corazón. Abre tu corazón para que yo entre. Imagínate a Dios a cada momento diciéndote, yo quiero cenar contigo. Yo quiero estar presente en tus sueños. Yo quiero estar presente cuando te levantes, cuando te acuestes. Yo quiero estar presente en tu trabajo. A veces tenemos en el trabajo tantas ocupaciones que no nos acordamos de Dios. Y Dios nos dice, yo quiero estar presente en tu trabajo. Yo quiero estar presente en tu relación, en tu matrimonio. Yo quiero estar presente en la enfermedad. Yo quiero estar presente en todo momento. Imagínate a Dios diciendo, si alguno escucha mi voz, y Dios a cada momento diciéndote, oye, abre tu corazón para que yo entre y cene contigo y esté contigo. Imagínate a Dios diciéndote, en medio del dolor, de la enfermedad, de la escasez, solo abre tu mente, solo abre tu corazón y yo voy a entrar. La Biblia es ese grandioso manual, ese grandioso guía que nos da la oportunidad de poder caminar cada día. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero en Dios que estas palabras tú las hayas podido entender, y si aún no las has entendido, dile al Señor que te dé la oportunidad de tú entender la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la Biblia. La Biblia es importante en cada área de nuestra vida. La vida secular, nuestro matrimonio, el trabajo, la enfermedad, la escasez, la abundancia. La Biblia es importante que las estudiemos no como libro cualquiera, sino como la palabra de Dios que me cambia, me transforma, me hablan, me corrigen, me enseñan, me sanan y me salva. Así que atesoremos la palabra de Dios, atesoremos la Biblia, porque ellas son las que podemos encontrar la vida eterna si la escudriñamos, si la leemos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero en el Señor, que la paz del Señor esté contigo.